Capítulo 16. Psicometrizar reliquias. Todas las reliquias esotéricas importantes tienen su propia clave oculta, graciosa o absurda. Algunas bastante ingeniosas por su originalidad. La gran llave para psicometrizar reliquias es la emoción. Genial. Yo soy muy emocional, así que esto me va a resultar muy fácil. Continuamente me están pasando cosas que me afectan, así que está chupado. ¿Qué más? La emoción debe ser despertada voluntariamente. ¿Cómo voluntariamente? Imposible. Yo, si estoy feliz, estoy feliz. Y es por algo que me sucede. Y si estoy triste o enfadada, lo mismo. Yo no elijo cómo sentirme. Es algo que me sucede sin más. Así que a ver cómo se explica eso de voluntariamente. ¿Qué es la voluntad? La voluntad es esa parte del pensamiento con la cual se puede dirigir la conducta. Sin voluntad, todo en ti será asociativo, involuntario y pasivo. ¿Y cómo se ejercita la emoción voluntaria? Siendo imparcial. No entiendo. ¿Cómo voy a ser imparcial cuando alguien no me saluda? ¿O si me molesta a la hora de la siesta? ¿O no me invita a su cumpleaños? ¿O me toca la lotería? No se puede ser imparcial. Las emociones no son tu realidad. Las emociones son datos que dirigen la conducta para acercarse o alejarse de algo en tu entorno o dentro de ti. Pues yo las siento muy reales. Además, ¿qué quiere decir eso de que son datos? Datos son datos y los primates no pueden distinguir los datos de la interpretación que se hace en su cabeza de forma mecánica por asociaciones con experiencias pasadas. Ah, ahora recuerdo unas palabras de Norton Street que me recuerdan a esto. Ayúdame. Cristal. ¿Ayudarte a qué? Estoy temblando. ¿Y qué? No es para tanto, o no nacido. Bueno, si estoy temblando, eso debe significar que tengo miedo. No. Lo único que significa es que estás temblando. Oh, Eso es ser imparcial hacia los datos, mirarlo como datos. Y si me enfado o entristezco y utilizo esto para invocar mi presencia, ¿Qué sucede? pues que ya hay algo más que solo la emoción, algo más imparcial, sí. Ajá. Y cuando a veces me encuentro muy fusionada con una emoción y me digo, yo no soy esto, Ajá. puedo observarla a más distancia. Son formas de ejercitar la imparcialidad. Vale, pillando eso de la imparcialidad. Pero ¿cómo se tiene una emoción voluntaria? Con esos ejercicios que mencionas, vas ejercitando la voluntad. Y cuando tu voluntad se fortalezca, podrás usarla para recrear una emoción de forma voluntaria, de modo parecido a como lo hace un actor con los personajes que interpreta, que puede entrar y salir libremente de un personaje y cambiar a otro y así. Vaya. Ujú. Pero recuerdo que hay actores que se quedaron pillados en sus personajes. Recuerdo varios. Janet Leigh en Psicosis, Bill Skarsgård en It, Jim Carrey en El mundo de Andy y muchos más.
Eso se llama contaminación y no ayuda en nuestro trabajo. Es más, lo perjudica abiertamente. Ellos son un ejemplo de que las emociones involuntarias, inferiores, no deben mezclarse con las emociones voluntarias superiores. Una pequeña contaminación momentánea puede destrozar una llave para abrir una reliquia. Si quieres captar algo en un objeto más allá de lo perceptible por tus sentidos primates, has de desarrollar habilidades que aún están en ti en forma latente y solo pueden desarrollarse de forma voluntaria. Gracias. Cuando hayas cubierto esta etapa de tu aprendizaje, estarás lista para abrir las reliquias. Capítulo 21. Abrir las reliquias. La última cena es una reliquia si se representa exactamente según su instrucción esotérica. La Anunciación, el nacimiento de Jesús, la Pasión de Pascua y otros grandes dramas voluntarios también pueden ser reliquias e invocaciones. Para este experimento de abrir reliquias, elige un objeto, no importa cuál. Comienza a concentrar tu atención en el objeto con la técnica del embudo, eliminando cada vez más las distracciones, tanto internas como externas. La forma orgánica debe ser pasiva, no muevas ni un músculo, pero respira y siéntete. Y cuando domines esto, con pocas interrupciones y ninguna distracción interna ni externa, pasaremos a lo siguiente. Ahora, consigue una fotografía de alguien que conozcas. Concentra tu completa atención en ella, haciendo un uso completo del pensamiento, emociones, sensaciones, recuerdos que la persona de la foto representa para ti. Asegúrate de hacer lo más tangible posible todos estos presentimientos que tienes. Permanece imparcial. No importa qué emociones se despierten o qué pensamientos ocurran. Busca lograr la total concentración de la atención. Entonces, sin mirar la foto, reconstruye mentalmente, emocionalmente y con el centro motor la imagen más vívida posible de la persona de la fotografía. Ve, oye, percibe y sobre todo siente la presencia. Escribe el nombre de esa persona en un papel. Mira profundamente las letras, diciendo mentalmente el nombre sílaba a sílaba, despertando con los tres centros una visualización de la persona, pero esta vez ligada a la imagen y al sonido del nombre. Escribe ahora el nombre de alguien que nunca has conocido. Despierta una visualización semejante usando el sonido y visión del nombre. La visión debería ser tan clara y exacta como si estuvieras en la presencia orgánica de la persona, si no visualmente, al menos en el sentimiento y la percepción. Ahora siéntate en una silla con otra silla enfrente de ti. Mirando justo delante del respaldo de la silla, visualiza a la misma persona con sus ojos cerrados.
Haz que la visión abra los ojos como si estuviera intentando visualizarte a ti. Sostén la idea de que esta persona está presente y como un vidente está intentando visualizarte. Percibe las emanaciones de esa persona, percibe su presencia. En otra etapa, hazlo con 2 sillas enfrente de ti, una al lado de la otra. Una conteniendo al ente que estás intentando reconstruir por medio de la visualización, la percepción y el sentimiento. La otra conteniendo un ente que sabes que es benévolo y superior en razón, algo más que humano. Visualiza su presencia en una de las 2 sillas. Concéntrate hasta que seas capaz de ver las 2 formas esbozadas. Haz que se intercambien los sitios en 2 formas semejantes, que contengan partes de ambas, distribuidas más o menos igualmente entre las 2. Cuando puedas realizar esto, ya estás preparada para proceder a la siguiente parte del experimento con un grupo de otras 4, 5, 6 o 7 personas serias en su intención, sentadas en una mesa redonda o formando un círculo en el suelo o en cojines. Para preparar el ambiente, cuidemos estos 3 elementos. Despertar la atmósfera con el uso de inciensos y otros sahumerios. Se pueden llevar a cabo lecturas previamente para sugerir el estado de ánimo correspondiente. Es imprescindible hacer la correspondiente y exacta gradación de luz y oscuridad. Apunta el nombre de un ente en un papel. Coloca el papel en el centro del círculo, debajo del candelabro que contenga una vela grande, cuyo color corresponda con el factor resonante del ente. En voz alta, pronuncia el nombre, haciéndolo vibrar para que haga una clara reverberación en la cámara. Una vez encontrado el factor correcto de resonancia, las reverberaciones vibrantes deberían continuar durante varias horas. No importa que los participantes no sepan nada sobre el experimento con tal de que se comporten, y el escepticismo es algo sano en estos asuntos. Los entes del trabajo tienen quehaceres por todas partes en el planeta. Para ellos, una sesión de espiritismo es como una pista de aterrizaje en la que pueden tomar tierra temporalmente. Tú, recuerda, todo fenómeno es ilusión. Que la presencia, la intención y la práctica te acompañen.